Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Ya están ahí? Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vamos al 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos al 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Ahora sí, toma tu lugar, por favor. Ok. Hay varios puntos, voy a tratar de irme lo más fluido posible, pero hay varios puntos que quiero tratar y vamos a ver hoy una mezcla de lo que ha estado enseñando el pastor acerca de la integridad, no como punto principal, sino como un principio de fondo. Pero ¿cuántos saben que la palabra tiene autoridad por sí misma? ¿Okay? La palabra de Dios tiene autoridad por sí sola. O sea, la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz, es como una espada de dos filos. La palabra tiene el poder para hacer las cosas que el hombre no puede hacer. La palabra de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Las palabras de Dios traen de muerte a vida, de enfermedad a sanidad, de cautiverio a libertad. O sea, la palabra de Dios por sí sola tiene autoridad. Ahora, aunque la palabra de Dios tiene autoridad por sí sola, muchas de las veces el uso de la palabra de Dios puede perder esa autoridad o dejar de proveer esa autoridad dependiendo quién use la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Y hay un punto muy fundamental a la hora de que usemos, hablemos, declaremos la palabra de Dios, para que lo que estamos declarando por la palabra de Dios pueda tener un efecto y pueda tener consecuencias y pueda rendir un fruto por lo que está saliendo de mi boca. ¿Han aprendido bastante o han estado aprendiendo acerca de la integridad? Y uno de los principios de la integridad es: de lo que yo digo, también lo hago. No puedo decir una cosa y ser otra. ¿Ok? Ahora, aquí hay un punto fundamental, porque hay una cosa entre lo que digo, lo que hago y lo que soy. ¿Ok? Porque puedes decir algo, hacer de acuerdo a lo que dices, pero no ser de acuerdo a lo que dices que eres y que haces.
¿Sí están aquí? La integridad tiene que conectar esos 3 puntos fundamentales, porque la sustancia de la palabra ya está por sí sola. Entonces, si la palabra está por sí sola, entonces ocupa que alguien la hable. ¿Ok? Para que esa persona que la hable haga conforme a lo que está hablando, pero que en esencia lo que va a permitir que se haga lo que está hablando es lo que esa persona es de lo que está hablando. ¿Nadie se perdió? ¿Sí me siguieron? Pónganme atención porque ya saben cómo soy yo. Si yo no soy como la palabra dice que debo de ser, yo no puedo hacer lo que la palabra dice que debo hacer. Porque entonces corro el riesgo de que lo que yo digo no se vaya a hacer. Y si no se hace, eso expone totalmente quién realmente soy. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, las obras de su padre el diablo, porque en realidad eran hijos del diablo. Ahora, escúchame bien. Los fariseos sabían la palabra, sabían la ley, hablaban la ley, pero no eran la ley. ¿Cuál es el problema de estos fariseos y los saduceos y todos los que lo confrontaron a Jesús? De que ellos sabían de la ley, trataban de hacerlo de la ley, pero el problema de ellos es de que estaban hablando contra el autor de la ley. Era imposible que esos hombres tuvieran algún punto a su favor al hablar en contra de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que le dio autoridad a Jesús para poder obrar y hacer todas las cosas que Él hizo? Precisamente fue esa integridad. La Trinidad, conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos demuestra el modelo de que lo que hace uno lo hacen todos. Fíjense bien, la Biblia dice, primero hablando de Dios, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para. O sea, lo que habla es verdad, porque de Él sale la palabra, de su boca sale la palabra, y lo que Él habla, Él lo cumple, porque Él es fiel y verdadero, dice Apocalipsis. Eso habla de un Dios de integridad y de plenitud y de total autoridad. Ahora fíjense lo que dice Jesús. Yo no hablo las palabras por mi propia cuenta. Y yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer. Es decir, yo no me muevo por como yo digo, como yo pienso, por como a mí se me antoja. Yo mantengo una línea de trabajo de tal manera que cuando yo hable algo, solamente cuando logre hablar lo que el Padre me dice que hable, cuando yo haga lo que el Padre me enseña a hacer, voy a mantener esa línea de integridad para que esa línea de integridad me dé la autoridad y la facultad de usar las palabras de mi Padre y hacer las acciones de mi Padre. Ahora, yo le decía ayer a mi papá que hay algo bien crucial para la hora de cómo yo hablo y lo que hablo. Cuando uno habla con seguridad, fíjate bien, cuando uno habla con seguridad, la seguridad te puede dar credibilidad. Pero cuando tú hablas con integridad, hablar con integridad te da autoridad y poder. Por ejemplo,
Cuando un padre exhorta a un hijo que no haga algo que el padre hace, pudiera llegar a un punto donde el hijo le va a creer. No porque el padre hace el ejemplo y es íntegro como para corregir, sino porque simplemente es su padre y tiene autoridad sobre él. De tal manera que va a obedecer más por el miedo de lo que le puede hacer que porque realmente representa una autoridad y un modelo. A Jesús nunca vimos actuar como hijo porque el padre le impuso. Lo que el padre le enseñó al hijo, el hijo logró hacer. Ahora, si las acciones que estás haciendo, o más bien pensando en lo que hoy día tú estás haciendo, ¿a quién estás viendo primero para que tú hagas lo que estás haciendo? ¿A quién estás viendo? ¿O no estás logrando ver para hacer lo correcto, como se debe de hacer? Muchas veces he escuchado la expresión de que a veces tenemos que tener una fe ciega, pero discúlpame, la fe no es ciega. La fe siempre tiene ojos. Los ciegos somos nosotros que andamos sin fe. No vemos lo que el Padre hace para nosotros hacer lo que el Padre nos enseña a hacer. Cuando yo hago algo de acuerdo a lo que yo creo que es correcto, es porque no estoy viendo al Padre hacer algo, para que eso que el Padre me está enseñando me dice, ahora te toca a ti hacerlo. Ahora, sigo la línea. Si Jesús dijo, no hago yo nada por mí mismo, y eso le dio autoridad, después nos habla en Juan 16:13, nos habla del Espíritu Santo de la misma manera. Cuando el Espíritu del Señor, cuando el Espíritu venga, el Consolador, dice, Él no les va a hablar como Él quiere, sino lo que oiga del Padre, eso les va a recordar a ustedes. Ahora, si Padre, Hijo y Espíritu Santo se manejan en una sola línea, ¿qué te puede dar a entender a ti y qué te da la capacidad y la autoridad de hacer algo fuera de lo que los tres hacen? Por eso en repetidas ocasiones en la Biblia, las personas que obtuvieron una respuesta de parte de Dios fue porque hicieron algo en nombre de Dios, por la palabra de Dios y por mandato de Dios. Porque primero Dios les enseñó y les dijo lo que debían de hacer para que entonces cuando lo hicieran, las cosas realmente pudieran obrar para bien por la autoridad, no del que la habla, sino de quien viene la fuente y de quien está conectado, el que al final la va a hablar. Es tremendo lo que Jesús nos enseña y todos lo aprendieron. Los discípulos lo aprendieron. Aún Pablo, que no estuvo con Jesús, lo aprendió. Ahora, ¿dónde podemos ver un ejemplo de esto? Esto es súper fácil. En Hechos capítulo 19 vemos la historia, es más, vamos a leerla. Hechos capítulo 19. Dice en el versículo, vamos al versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto nos da a entender que Pablo era un hombre que caminaba con toda integridad, intachable, incorruptible, y de manera que lo que él hacía, lo que él declaraba, permitía un fluir íntegro, intacto, completo de lo que Dios era en esencia. ¿Ok? Esto nos demuestra
que lo que Pablo decía y hablaba tenía eficiencia, tenía veracidad, porque la autoridad de la palabra operaba a través de él, porque él estaba siendo amoldado por la palabra. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, fíjense bien, os conjuro por Jesús. Qué tremendos son estos. El que predica Pablo. Cada vez que tú abras tu boca para hablar la palabra de Dios, tú no puedes venir en nombre de nadie más, sino en nombre de Dios. Y para que tú vengas en nombre de Dios, tú tienes que tener la total firmeza de que tu vida está en total lineamiento de acuerdo a la palabra de Dios, para que no puedas usar el nombre de Dios en vano. Cuando una persona no íntegra, no completa, no en la palabra, usa la palabra, la autoridad de esa palabra a través de esa boca se ve totalmente disminuida. No porque la palabra no funcionó, sino porque el canal a través del cual salió no tenía autoridad para hablarla. ¿No han escuchado en programas o en comerciales en la televisión cuando hablan de alguien y dicen, él o ella es una voz autorizada para hablar de este tema? Porque representa, porque enseña, porque hace, porque refleja aquello de lo que va a hablar. Pero dice el 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y en el 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No vamos a lograr hacer crecer la palabra de Dios y que prevalezca la palabra de Dios por sobre todas las cosas si no manejamos la palabra de Dios con integridad de corazón. Se nos olvida a veces que hay una realidad espiritual más fuerte que lo que tú puedas ver en lo natural. Yo siempre he dicho, en el mundo espiritual hay más entes y más seres de los que pueda haber de seres humanos en el mundo. Ahora, dice el hombre con el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Quiere decir que el reino de las tinieblas siempre está, fíjate bien, observando quién va a usar la palabra. Porque aún el reino de las tinieblas sabe ante quién doblegarse, cuándo doblegarse y en qué momento son vencidos y en qué momento no hay nada contra de ellos. ¿A dónde voy con todo esto? Muchos de nosotros,
Y muchas veces oramos, decimos en el nombre de Jesús, y no vemos una respuesta y no vemos que pase nada. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Será que Dios no está actuando? ¿O será que no hay integridad en nosotros, no hay pureza de corazón, no hay firmeza, no hay autoridad para declarar esa palabra y que Dios responda ante esa palabra? Dice Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, hablando de Jesús, porque su palabra era con autoridad. La gente veía a Jesús hablar y decían, wow, ¿quién es ese hombre? Aún los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Con qué autoridad aún lo desafiaron y le dijeron, ¿con qué autoridad vienes y echas demonios y sanas enfermos? ¿Con la autoridad del Padre? ¿Por qué tengo esa autoridad? Porque no hago lo que yo quiero. Mateo 7:28-29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escucha bien, hermano, aquí hay un patrón espiritual tan fuerte que necesitamos entender que hay leyes espirituales que no podemos quebrantar nada más porque pensamos que así Dios va a trabajar. No porque use la palabra y no porque hable en el nombre de Jesús, lo que estoy hablando va a ocurrir. Ahora el problema es de que nos hemos ido a los dos extremos. Porque tanto algunos han hablado en nombre de Dios y en nombre de la palabra y en el nombre de Jesús sin tener un efecto. Y hay quienes dicen, como se ha mal utilizado, yo ya no voy a declarar y decretar nada por la palabra. Y desde los dos lados estamos mal porque no podemos hacer nada, no podemos cambiar nada, no podemos transformar nada, no podemos impactar nada si no hablamos la palabra de Dios, si no la declaramos en nuestros corazones, si no la confesamos en nuestros labios, nada de lo que esté a tu alrededor va a cambiar. A veces nos quedamos callados y decimos, Dios, tú haz lo demás, yo ya no puedo hacer nada. Pero no hablamos la palabra. Y no sabemos que si no hablamos la palabra, no hay acceso de parte de Dios para operar, porque Dios solamente opera donde su palabra fue hablada. Dios no opera en ningún lugar donde su palabra no es hablada. Porque Dios está comprometido con su palabra, no con mi persona. En el momento en el que yo me convierta en la palabra, entonces Dios sí tiene un compromiso conmigo. Porque dice la palabra de Dios que el que creyere no será avergonzado. El que cree en la palabra, hace la palabra, vive la palabra, habla la palabra, entonces Dios sí tiene un compromiso con esa persona. Pero tenemos personas que no tienen ni un compromiso con la palabra. Dios no tiene compromiso con la persona. ¿Y qué pasa? Queremos que Dios se comprometa en un lugar, en algún asunto, en alguna cosa, donde nosotros no estamos dispuestos a comprometernos. Dios no tiene ni un solo compromiso fuera de su palabra, ni uno solo. Ahora, ¿por qué creen que Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él los dará?
porque Él está comprometido con la palabra. Y si la Biblia nos dice que Jesús es la palabra, entonces todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, por la palabra de Jesús en mí, entonces el Padre lo puede dar. Pero ahí sí entra donde nos equivocamos con confesiones. Como, Padre, yo creo por mi carro último modelo. Padre, yo creo en el nombre de Jesús, me lo vas a dar. Y lo desato de los cielos para que llegue a la tierra. No. Porque el Espíritu del Señor no está aquí para desatar carros, ni casas, ni muebles. Ahora, si agregamos a eso si agregamos a eso que pedimos más esas cosas que lo que pedimos de Dios, ¿en qué momento tú vas a creer que Dios va a actuar sobre esas cosas que están fuera de su voluntad? Cuando Dios dice, primero busca el reino y lo demás se te va a añadir. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña de Jesús? Nos dijo, oren para que el Padre traiga el cielo a la tierra. Si el Espíritu del Señor viene sobre mí, viene para sanar al enfermo, dar vista a los ciegos, levantar al caído, desatar las cadenas de aquellos que están en prisión. Ahora, si no buscamos eso primero, difícilmente Dios te va a proveer aquello que más le pides. Porque estás yendo en contra de la ley espiritual de cómo Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a su pueblo porque su pueblo se compromete con su palabra, con creerle, con actuar como Él es. Y entonces cuando los hijos cumplen, el Padre. En ningún momento, hermanos, en ningún solo momento vemos que Jesús tiene necesidad de algo. Yo he escuchado tanta gente que decir, no, es que Jesús era tan pobre que no tenía dónde dormir. No, espérate, no, esa no es la imagen que Jesús trajo. Ya les había dicho una vez, ¿en qué mundo y bajo qué concepto vamos a ver a un hombre pobre que le da de comer a 5,000 personas? Hermanos, entiendan algo. La palabra de Dios está para ser hablada y declarada, sí, pero si yo no estoy equipado con lo suficiente para hablar y declarar esa palabra no me puede responder a mí, porque solamente le responde a Dios. Solamente le responde a Dios. Ese es el modelo que Jesús dejó para la palabra. Cuando nosotros nos manejamos en esa fidelidad, en esa integridad de parte de Dios, nosotros vamos construyendo una autoridad dentro de nosotros que la palabra nos da para poder entonces hablar esa palabra y esperar que Dios responda de acuerdo a la palabra que estoy soltando. No porque yo estoy construyendo algo, sino porque Él ya lo tiene todo hecho. Ya lo tiene, Dios tiene todo ya hecho, hermanos, por su palabra. ¿Sabías que Dios hace las cosas más por su boca que por su mano? ¿Sí están aquí? Dios hace las cosas por su boca y las ejecuta con su mano. Y el problema de nosotros es que buscamos más la mano que la boca de Dios.
Y por eso Dios no hace cosas nuevas en nosotros, porque estamos buscando la fuente equivocada. La esencia del poder y de la creatividad de Dios sale de las palabras que salen de su boca, no del poder de su mano. Isaías 55 nos lo dice bien claramente. Se los voy a leer otra vez. Vamos a ver lo que dice Isaías 55. Porque como desciende de los cielos, en el versículo 10, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de, no volverá a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios está comprometido con las palabras que salen de su boca, no con las que salen de la mía. ¿Sí están aquí? Esto es parecido cuando tenemos una carta poder. Solamente una carta poder te da la autoridad para ir en nombre y representación de alguien, para que tú ejerzas, actúes de acuerdo a esa persona o en nombre de esa persona sin que esa persona esté. Y lo que esa persona haga y decida en representación de la persona inicial con la autoridad, entonces esa persona lo va a avalar. Es decir, yo vengo en nombre de fulano de tal, lo que yo decida con esa carta poder, lo va a avalar y lo va a respaldar quien me dio ese poder. Pero, fíjense bien, este ejemplo está buenísimo. Si yo tengo esa carta poder y yo represento a ese hombre que me da la facultad de tomar el poder y la decisión, pero yo quiero hacer algo que yo no me puse de acuerdo primero, que él me dijo que podíamos hacer y yo hago sin avisarle a él no tiene ninguna facultad de avisarme y respaldarme en lo que yo haga, porque no me puse de acuerdo con él. ¿Por qué creen que la parte de la carta poder dice que el poder está para y se tiene que describir? ¿Para qué es ese poder? Pero por eso primero se ponen de acuerdo para que entonces el representante vaya. Si tú no te pones de acuerdo en lo secreto con el Padre para después atreverte a usar su palabra en su representación, Dios no tiene la obligación de respaldar su palabra, aunque salga de tus labios y aunque sea de Él. No hay manera. Por eso estos hombres dijeron, qué fácil. Oye, ve, Pablo dice en el nombre de Jesús, pues vamos en el nombre de Jesús también a sacar demonios, que al cabo está bien chido. Mira, todos están hablando de Pablo y se está haciendo famoso y se ve bien suave cuando sacas un demonio, pues vamos a hacerlo también nosotros. Si la eficiencia de la palabra de Dios viene de haber escuchado a Dios y de haber visto a Dios hacer las cosas para que entonces yo entienda qué debo de hacer y decir, quiere decir que estos jóvenes nunca vieron ni escucharon a Dios decir o hacer algo y aún así se atrevieron a ejecutar algo en nombre de Dios. Por eso tenemos personas que de repente la emoción les gana y dicen, en el nombre de Jesús vamos a hacer esto, y eso que hiciste fracasó. Y entonces nos enojamos con Dios y, oye Dios, ¿qué pasó? O como les dije una vez,
He escuchado personas que dicen, por fe vamos a hacer esto, y Dios nunca les dijo que lo hicieran. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces si lo vas a hacer por fe, debiste de haber escuchado a Dios decirte primero que hagas eso para que aquello que hagas Dios lo respalde y tenga éxito. Hermano, por eso necesitamos aplicar la palabra de Dios de acuerdo a cómo Dios necesita que la hablemos y la declaremos y la hagamos conforme a su propósito. Así es como va a funcionar. Por eso muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué no ha dado fruto lo que hablo? ¿Por qué no ha dado fruto lo que estoy haciendo? Le preguntamos más a Dios de lo que nos preguntamos a nosotros mismos que debemos de cambiar. Vemos más cara a cara a Dios de lo que nos vemos nosotros cara a cara en un espejo. Como para decir, espérame, antes de reclamarle a Dios tengo que ver qué está pasando conmigo. Para que yo vea entonces qué es la razón que no me está haciendo producir. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 20. Porque esto es un ejemplo de los discípulos operando bajo el mismo principio. Hechos capítulo 4. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense el principio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que dijo Jesús en la cita inicial que leímos? No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que el Padre le enseña. Es decir, Jesús tuvo que ver al Padre para aprender a hacer lo que debía de hacer. Y luego en Juan 14 vemos que Jesús dice, las palabras que yo les hablo no se las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, lo que el Padre me dice, lo que el Padre me enseña, lo que el Padre me habla, así lo hago yo. Quiere decir que no podemos operar bajo la palabra si primero no vemos y no oímos nada de Dios. Ahora volteo la tortilla. ¿Por qué será que muchas personas no se atreven a usar la palabra de Dios en momentos difíciles, adversos, contrarios? Porque muy probablemente tampoco han escuchado ni visto lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Por eso la fe no es ciega, la fe te enseña lo que Dios está haciendo para que no perturbe tu mente, tu corazón, para que no te aflijas, para que no decaigas, para que no te desanimes, para que no seas derribado en el momento difícil viendo lo que está Dios haciendo. Y eso te hace hablar palabras de fe, de certeza, de seguridad, que aunque estoy, dijo David, en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él está hablando a futuro. Estoy en el valle de muerte, pero sé que vas a estar conmigo. Aunque esté en el momento difícil, uso la palabra. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo lo que Dios está haciendo. Ahora, si mis ojos de fe no me están haciendo ver lo que ya Dios está haciendo, quiere decir que la incredulidad me está cegando el corazón. Cuando tú y yo no usamos la palabra de Dios, quiere decir que no estamos viendo ni oyendo al Padre. Si Jesús habló viendo y oyendo al Padre, si los discípulos hablaron oyendo y viendo
lo que vieron primero de Jesús, el ejemplo que Jesús les dejó, y luego Jesús les dijo: lo que está pasando conmigo y el Padre les va a pasar a ustedes con el Espíritu Santo y ustedes. Entonces necesitamos regresar, necesitamos conectarnos o reconectarnos a la fuente de donde podemos ver y oír todas las cosas. Si no, no nos vamos a mover. Si no, no vamos a hacer. Por eso Moisés habla palabras como de: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque primero tienes que moverte tú para ver lo que estás haciendo tú, y entonces yo hacer lo que tú haces y saber que me va a ir bien con lo que tú estás haciendo, porque eres tú el que lo hace y no yo. Necesitamos ver otra vez más lo que la palabra de Dios nos dice que Dios hace, lo que la palabra de Dios nos dice que Él habla. Por eso a veces las palabras que salen de nuestros labios no tienen poder para poder ejercer autoridad por la palabra. Y aún por encima de eso, entendemos que la palabra que sale de nuestros labios siempre va a tener un poder. Ahora, ¿cuál poder le vas a dar? ¿El de la vida o el de la muerte? Entendemos claramente por Proverbios 18, 20 y 21 que dice: del fruto de los labios se saciará, de los labios del hombre se saciará su vientre. Y luego en el 21 dice: porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y de lo que tú hablas se va a saciar tu vientre, tu vida va a ser lo que tú hables, lo que tú creas, lo que tú hagas. Entonces tienes que poner atención en lo que estás hablando. Si no estás poniendo atención en las palabras que salen de tu boca, no estás poniendo atención en lo que viene para tu vida. El fruto de los labios se saciará el vientre. Por eso necesitamos hablar la palabra de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, de acuerdo a Juan 6:63. Jesús nos da a entender que si en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, solamente hablando las palabras que vienen del Padre, las palabras que son de Dios, podemos hablar vida y podemos reproducir algo de parte de Dios, porque estamos hablando su palabra, que no puede volver él vacía, porque Él es alguien que no puede mentir y no se arrepiente de lo que habla. No podemos hablar por nuestra propia cuenta. Hermano, Dios necesita ser demostrado a través de nosotros. Pero si nosotros no lo hacemos real, si nosotros no permitimos que esa demostración venga a la tierra, las personas no van a ver la esperanza de gloria. Mucha gente no cree porque no ve la demostración de Dios. Mucha gente no cree porque no oye palabras de Dios. Si en los versículos que leímos en Juan dice: de cierto os digo que vendrá el día en que los que oigan mi voz, aunque estén muertos, van a venir a vida. Si tú no hablas la palabra de Dios,
Si tú no vives la palabra de Dios y la declaras sobre aquello que está atacando tu vida, sobre aquello que está causando una aflicción, que está causando una lucha, aquello que te está agobiando, aquello que te está cansando, aquello que te está oprimiendo, entonces no vas a lograr vencer. Pero Dios nos dejó su palabra para que pudiéramos utilizarla en contra de cualquier enemigo que se levante en nuestra contra. No podemos pelear. La Biblia dice que no tenemos lucha con carne ni sangre. Solamente podemos hacer frente con la palabra de Dios. Solamente podemos hacer frente con eso. Y necesitamos actuar en esa palabra. Necesitamos movernos en esa palabra. Si Dios, y no quiero que malentiendas esto, pero si Dios pudiera hacer todas las cosas sin necesidad de sus hijos, no nos necesitaría. Y entiendo que la voluntad de Dios no se hace en automático solo porque Él es Dios. Ahora, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Aquí ya veo algunos medios confundidos. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, tenemos gente pereciendo todos los días. La Biblia dice que la voluntad es de que todos sean sanos y restaurados, pero tenemos gente muriendo por enfermedades y no está sucediendo. Si Dios pudiera en automático, no es que no pueda, lo puede hacer. Tiene toda la autoridad y facultad. Pero hay leyes espirituales que Él no puede quebrantar. La autoridad en esta tierra la vino a recobrar Jesús para que entonces el hombre, a través de la palabra y a través de la fe en Dios, sea un ducto, sea un canal a través del cual Dios pueda venir y operar a través de esa gente. Necesitamos ser los portadores de la voz de Dios, hermano. No a la ligera, porque no produce fruto. Pero sí cimentados totalmente, sí anclados totalmente en lo que la palabra de Dios me dice que yo debo de hacer para entonces ejecutar lo que la palabra de Dios me dice que ejecute. Si Dios le dio autoridad, ¿y por qué les digo esto? Dios le dio autoridad, toda la autoridad Dios se la dio a Adán sobre la tierra. Todo poder y toda autoridad se la dio Dios a Adán. Cuando Adán peca, Adán se la traspasa a Satanás. Y desde ese momento Satanás tiene la autoridad sobre la tierra. Por eso Jesús, cuando es tentado por Satanás, le dice: todo esto que ves, todos los reinos y riquezas y todo, me fue entregado. ¿Quién se la dio? Para eso vino Jesús, para recobrar la autoridad y arrebatarla. Y entonces, con la palabra de Dios, que tiene la autoridad sobre todas las cosas, entonces esa autoridad de la palabra a través de las personas, a través de vasos, va a empezar a romper, a irrumpir, a invadir los lugares y las personas sobre los cuales Satanás tenía posesión. Por eso Jesús dijo: yo vengo como la luz del mundo, porque aunque en el mundo hay tinieblas, yo vengo a encender la luz. Y el problema de nosotros muchas veces es que nos hemos enfocado en condenar más las tinieblas que en prender la luz.
Hermanos, termino ya casi con esto. A nosotros no nos debe, y quiero que lo veas desde el punto de vista, o te lo voy a explicar. A nosotros no nos debe de importar la maldad que hay, el pecado que hay, las atrocidades que hace la gente. No debemos de escandalizarnos por pecados ni por cosas que sucedan. Nosotros debemos de ponernos en pie con la autoridad de la palabra de Dios y nada más. Yo ya sé que estoy mal, yo ya sé que soy un pecador, no me puedo enfocar en el pecado ni en el pecado de otros. Yo me tengo que enfocar en que la palabra cada vez más se convierta en mí, yo me encarne en esa palabra para que conforme la palabra crezca en mí, el pecado cada vez vaya más saliendo de mí y entonces pueda operar por la palabra, no con autoridad, o más bien no con autoritarismo, sino con amor. Separo estos dos puntos. La autoridad que Jesús tuvo de la palabra, muchas veces la mal manejamos y no la hemos sabido utilizar. La autoridad de la palabra que Jesús tuvo era para vencer al mal, pero esa autoridad la transmitió a través de amor para con los perdidos. El problema es de que muchos de nosotros usamos la palabra con autoridad en vez de con amor para los perdidos. Y a veces amamos más el mal que al perdido. Jesús dijo: tranquilos, no se escandalicen. Yo vine con los que reconocen que necesitan médico, no con los que se creen sanos. Si tú ves que estoy comiendo con puros ladrones, malhechores, con puras personas malvadas, es porque yo estoy externando el amor de Dios para con ellos. Pero si mal utilizamos la palabra con autoridad y decir: no, es que yo no voy a ir ahí porque esa persona es un borracho, es que yo no voy a ir ahí porque es un mal hablado, es que yo no me voy a juntar con ellos porque son así, estás yendo en contra de la voluntad de la palabra de Dios y Dios no te puede respaldar en lo que hagas. Así ayunes, así ores, así leas la palabra, no estás siguiendo el modelo de Jesús. La vez pasada les decía, a veces estamos más conscientes del mal que del bien que hay en nosotros. Más conscientes del mal que hay afuera que del bien que hay en nosotros. Es que yo no puedo ir ahí porque puede haber malos espíritus. Es que yo no puedo hablar con tal persona porque esto. Es que yo no. Espérame. Deberíamos estar facultados para tener tanta presencia, tanto poder, tanta autoridad y tanto amor y tanta gracia para que esa persona pueda alcanzar lo que yo ya alcancé. Pero si no los estamos alcanzando, es porque todavía no hemos visto a Dios. Dios ya los alcanzó a todos, pero nosotros no los hemos alcanzado. Dios ya pagó por todos, pero nosotros no hemos pagado por ellos. Dios ya dio a Jesucristo por todos los que vayan a creer hasta el último día y segundo antes de que Él venga, pero nosotros todavía no hemos visto al Padre que ya hizo eso. Necesitamos ver nosotros. Necesitamos ver nosotros. Necesitamos oír y ver lo que el Padre está haciendo y diciendo. Último ejemplo. Yo sé que ya todos se quieren ir. Último ejemplo. Hay veces que batallamos con cosas.
Muchas veces batallamos con niveles de cosas y no sabemos por qué no hemos avanzado de nivel. Y es porque no hemos vencido sobre ese nivel con las herramientas adecuadas. Muchos de nosotros batallamos, por ejemplo, con el área financiera, por ejemplo. Batallamos. Le tenemos más fe al trabajo o a una chequera o a una quincena que a lo que Dios pueda hacer. Confiamos en el sistema del mundo más que en lo que Dios puede hacer. Ahora, si tú no haces de acuerdo a lo que Dios dice que debe de hacerse para que entonces tú seas bendecido y prosperado, por más que reprendas y uses el nombre de Jesús, no va a pasar nada. Mira, muchas veces pensamos que el diezmo, pensamos que a veces el diezmo es para que nos robe o que nos quita. O usamos el diezmo para que Dios me bendiga más. Y ninguna de las dos es correcta. ¿Sabías que el diezmo te hace aprender a temer a Dios? Pero de verdad, temer a Dios. Vamos rapidito, te lo voy a enseñar. Deuteronomio. Con esto cierro. Ya les digo la cita igual. Ok, 14:22. Deuteronomio 14:22. Y no quiero que pienses que estoy hablando del dinero, no, estoy hablando de principios bíblicos. A veces, fíjate, si la Biblia dice que Él nos hará bendecir y prosperar de acuerdo a sus riquezas en gloria, entonces ¿por qué esperamos que Él nos bendiga de acuerdo a las riquezas de la tierra? ¿Sí o no dice eso la Biblia? Ahora, si la Biblia dice que Él me va a bendecir de acuerdo a sus riquezas en gloria, yo debo de saber por certeza que las riquezas de la gloria de Dios son mucho más grandes que las riquezas que hay en la tierra. Ahora, vamos ahí. Indefectiblemente, en el 22, ¿sí están? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Cuando una persona no camina bajo el temor de Dios, y el temor de Dios te da integridad, y cierro con esto, y aquí es donde quiero meter el último eslabón. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ok? Ahora, si la sabiduría que viene de Dios va a venir por el temor que yo que tenga de Dios, no a Dios, porque temer a Dios es tenerle miedo. Pero temor de Jehová significa obediencia y respeto. Esa es la diferencia. Temor de Dios nos hace obedecerle, pero amarle al mismo tiempo. Pero el temor a veces nos hace obedecer sin amar precisamente. ¿Cuántas veces no nos han regañado nuestros papás?
porque nos mandan a hacer algo y enojados lo hacemos. Lo hicimos, obedecimos, pero no por temor de respeto, sino por temor de miedo a que nos... ¿Verdad? Ahora, pero si por respeto y por amor yo lo hago, entonces, mi acción sí es íntegra, mi acción sí es sincera. Ahora, si este texto nos está diciendo que el diezmo nos va a enseñar a que todos los días aprendamos a temer a Dios, entonces eso nos puede decir que toda persona que no anda en el temor de Dios ni camina en integridad es porque tampoco diezma como es. Hemos escuchado tantos sinónimos de la palabra integridad. Uno es intachable, otro es irreprensible. Y este texto nos enseña otra palabra relacionada a integridad que dice primero, la primera palabra del 14:22, ¿qué dice? Indefectiblemente. Hasta ahí nomás, indefectiblemente. Una persona que teme a Dios hace las cosas indefectiblemente. Ahora, si el inicio y el principio del diezmo no lo cumplimos indefendiblemente, es imposible que cumplamos la demás palabra de Dios. Es imposible. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto, hermano? A veces trabajamos en creerle a Dios y hacer todas las cosas, pero en eso no cumplimos. Si en eso damos lo que nosotros creemos y lo que Dios no pide, no vamos a tener temor de Dios. Y si no tenemos temor de Dios, vamos a hacer las cosas como se nos antoja, como creemos que es correcto, como de acuerdo a como pensamos que puede ser o como sentimos, o interpretamos la palabra como queremos, o obedecemos lo que queremos y no obedecemos lo que no queremos, porque no hay temor de Dios. La calidad de integridad y de obediencia de acuerdo a Dios inicia en el diezmo. Porque eso es lo que está más anclado a nuestra carne. Si tú te logras desarraigar eso, que es lo que está más pegado a la carne, por eso Dios y las riquezas no se llevan. No es Dios y el dinero. Es Dios y las ganas de tener más a como dé lugar, sin importar lo que tenga que hacer. El amor al dinero y a las riquezas es: tengo que hacer más dinero, tenga lo que tenga que hacer, tenga lo que tenga que sacrificar, tenga lo que tenga que hacer, así le tenga que dar menos a Dios mientras tenga más. Y Dios no puede bendecir a alguien que no le teme. Por eso hasta ahí nos llega y queremos reprender la escasez, cuando una simple acción puede reprender más que una oración. Hermanos, les hemos dicho una y otra vez, y casi no me gusta dar testimonios de mí, porque si no lo reciben de uno, tampoco de la Biblia, porque dicen es que fueron hombres de Dios. O sea, a veces es difícil recibir testimonio de alguien. Pero si no tienes evidencia de lo que me dices, entonces eres falso. Pero si tu vida es evidencia, entonces yo te puedo imitar a ti, porque estás imitando a Dios. Todo lo que sabe Dios es imitable, 100%. 100%. Si están aquí, pónganse de pie, por favor.